Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Magdalena Candiotti y hoy los invito a conocer la historia del carnaval en Argentina y a pensar en sus significados y en su importancia. Quizás los oyentes más grandes recuerden el paso de comparsas barriales en su niñez o en su juventud. Quizás otros oyentes son asiduos asistentes a los carnavales más célebres del país, como el de Gualeguaychú o el de Humahuaca. Quizás otros han recorrido los corsos y comparsas de la ciudad de Buenos Aires que han recuperado su brillo en los últimos años. El carnaval no es solo un despliegue de música, movimientos y color, no es solo una exhibición pública de alegría y diversión, tiene una larga historia y significados profundos que se anclan localmente. Para pensar esa historia, sus dinámicas, su transformación, sus actores, los juegos sociales que involucraron, tenemos un invitado muy especial que desde hace unos años viene trabajando en una historia del carnaval, especialmente el de Buenos Aires. Se trata de Ezequiel Adamovsky, quien es doctor en Historia por el University College of London, es investigador principal de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, y entre muchos otros libros voy a mencionar La historia de la clase media en la Argentina, que ha sido reeditado y que tiene 2 periodizaciones, El gaucho indómito de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, ya en el plano de la historia cultural, que es un poco lo que va a rodear nuestra conversación de hoy y que tiene que ver también con un libro que está por venir en torno a esto. Bienvenido, Ezequiel. Hola Maga, un gusto estar con vos aquí. Entonces, quería empezar a preguntarte cómo empieza a celebrarse en el espacio rioplatense y quizás más especialmente en Buenos Aires el carnaval y en qué consistía. No está claro cuándo, porque los documentos coloniales son muy escuetos, pero sí, ya en el siglo XVIII hay referencias de que se celebraba, junto con ella, una constante de la historia del carnaval en el siglo siguiente también, que es la preocupación por el desborde de la fiesta. Un rasgo muy común del carnaval porteño y que es bastante habitual en otros espacios latinoamericanos también es el juego del agua, que es un rasgo característico que adquiere una dimensión y un nivel de intensidad que los visitantes extranjeros quedaban muy sorprendidos, cuando no indignados. Ya hay referencia a esto en la época de la colonia, hay referencias insistentes ya en esa época en el sentido de que las clases bajas aprovechan para burlar las jerarquías sociales, para atacarlas lúdicamente durante el carnaval. Y también hay referencias insistentes sobre la preocupación de los bailes. Hay todo un episodio que incluso llega a una causa judicial con intervención de la corona por la supuesta falta de decencia de los bailes que se organizaban. Hay un intento eh, de uno de los virreyes de crear un baile más decente, en un lugar más controlado, un poco para neutralizar o controlar los bailes que se daban en las periferias, donde se mezclaban gente de distinta condición y de distinta casta, lo cual era una preocupación, por supuesto, para el orden colonial. La antropología pensó bastante en torno al carnaval y esto que vos decías de la subversión de ciertas jerarquías, ¿querés contarnos un poco para nuestro público general cómo se piensa en este sentido el carnaval en general, digamos, y algo que también se corrobora en el caso que estábamos conversando? Y la verdad es que ha habido debates bastante interminables respecto de cuál es el sentido político, entre comillas, del carnaval. Hay toda una escuela de interpretaciones que viene más del lado del funcionalismo, que ha interpretado el carnaval como con la metáfora de la válvula de escape, ¿no? La idea de, bueno, el recreo del orden, los 3 días de locura que se permite justamente para asegurar la continuidad del orden
social. En ese sentido, el carnaval sería una celebración finalmente conservadora. Y en el otro extremo, quienes han señalado lo contrario, ¿no? Que el carnaval es una fiesta de inversión de las jerarquías sociales, de transgresión de las reglas, de los límites, y que con mucha frecuencia ha dado lugar a subversiones en el tiempo normal, digamos, ¿no? Es decir, ha habido muchos casos en los cuales, por ejemplo, rebeliones se han desatado en los días de carnaval, y esto está documentado. Y los debates han sido bastante interminables porque efectivamente hay momentos donde uno ve eh, que la fiesta funciona como una válvula de escape, y lo otro también es cierto, es muy difícil unir o sintetizar en una sola variable, una sola explicación, todo lo que es y ha sido el carnaval en los últimos 1000 años, en todo el orbe en el que se festeja, que además es muy grande, con lo cual las interpretaciones más actuales, como suele ser el caso, ponen el eje en que, bueno, que no se puede eh, uniformizar, hacer una teoría general acerca del sentido político del carnaval, que en determinados contextos puede ser una cosa, en otros contextos puede ser exactamente la opuesta. Así que esas son un poco las discusiones que hay al respecto. Sí está claro que durante el carnaval se pueden hacer, decir y mostrar cosas que en el tiempo normal es mucho más difícil, cuando no imposible, ¿no? Y eso lo hace una celebración interesantísima porque revela o deja ver cosas que a lo mejor son más difíciles de ver en otros contextos. Buenísimo. Entonces, teniendo en cuenta esta dialéctica que se da entre transgresión y conservación del orden a partir de eso, ¿querés contarnos un poco sobre cómo fue la dinámica a partir de la revolución? Si se transformó, si se visibilizó más, cómo fueron las dinámicas del carnaval porteño en la primera mitad del siglo XIX, desde la revolución en adelante. Para hacer una periodización así muy, muy veloz, ¿no? Y simplificadora, el carnaval después de la Revolución siguió siendo una celebración que circuló más o menos por los carriles en los que suponemos que venía en tiempos coloniales, porque la verdad es que recién después de la Revolución empezaron a tener periódicos con alguna descripción más detallada de lo que pasaba en la fiesta, ¿no? Eh, el estilo de juego, con la centralidad del juego del agua, eh, era, seguía estando muy, muy presente. Las crónicas señalan que había batallas campales de agua en las cuales participaban gente de toda condición, ¿no? Desde los más pobres hasta las familias más acomodadas, de gente de todo color. Pareciera, por lo que marcan los documentos, que un cambio sutil, pero sin embargo visible después de la Revolución, es que las clases más bajas ganan un espacio mayor en la fiesta, y particularmente hay gran protagonismo de los afrodescendientes en la fiesta en Buenos Aires, ¿no? Juegan al agua mojando a los blancos, lo cual causa diversión a algunos, indignación a otros. Están muy presentes, todas las crónicas los señalan que están muy presentes en el juego. Eh, Eso probablemente haya sido un cambio en el sentido de una mayor participación luego como parte del escenario revolucionario, que le dio mayor protagonismo a todas las clases plebeyas en general, ¿no? Em, Luego hay un cambio interesante en tiempos de Rosas. El carnaval sigue teniendo una intensidad muy grande. Rosas intenta avanzar con una legislación de limitación del exceso de la fiesta y de control sobre lo que ocurría allí. Hay alguna evidencia de que en estos años eh, hay una cierta politización del carnaval. Aparecen por primera vez comparsas musicales, que era algo que no existía antes, algunas de las cuales tienen nombres y cantan canciones en referencia a la querella entre unitarios y federales. Aparentemente Rosas temía que se utilizase el desborde del carnaval para alguna especie de conspiración en su contra, y en 1844 prohíbe para siempre el juego del carnaval, Rosas. Y por los siguientes 10 años no se celebra en Buenos Aires. El carnaval regresa después de la caída de Rosas, en 1854 se vuelve a celebrar.
rápidamente se empieza a notar una dinámica de mayor europeización del carnaval, ¿no? Junto con los estilos más tradicionales, empieza a ganar centralidad las comparsas musicales, los disfraces de estilo europeo, disfraces de la comedia del arte italiana, digamos, hay canciones que son tomadas de zarzuelas o de óperas, ¿no? Hay una cierta europeización del festejo que convive con la versión anterior. Em, y hay aquí un momento muy interesante del carnaval que es en torno del año 1869, que es un momento en el cual las élites porteñas intentan tomar la fiesta por asalto. El año anterior hay una prohibición total policial del juego del agua y durante un par de años, 2, 3 años, esa prohibición es más o menos efectiva. eh, las clases más acomodadas ya venían ganando el espacio de la calle con comparsas musicales de ese sector social. Y en 1869 crean el corso, el primer corso, que es imitación de lo que se hacía en Italia, y con la idea de que hubiese un espacio centralizado para el desfile de las comparsas y luego de las carrozas, los carruajes lujosos de las familias acomodadas, ¿no? Durante unos poquitos años hay una especie de júbilo de las clases acomodadas, de las élites, donde dicen que el carnaval se está celebrando de una manera muy distinguida, educada, culta, y que coloca a Argentina entre las naciones más civilizadas del mundo. Hay una congratulación permanente en este sentido, que sin embargo dura poco, porque el juego del agua regresa con toda la furia muy, muy rápidamente. La fiesta se replebelliza nuevamente y ya para la década de 1880 las clases altas se retiran de la celebración, por lo menos de las partes públicas, ¿no? Se retiran de las calles, se retiran del corso y se refugian en bailes más exclusivos o en las mansiones de algunas familias acomodadas o incluso fuera de Buenos Aires, ¿no? Eso es un poco la periodización que uno podría hacer del carnaval con este intento muy significativo pero infructuoso de 1869 de convertir a la fiesta en una vidriera de esa Argentina europea de progreso que querían mostrar las élites frente al mundo. Buenísimo, muy, muy clara. Y vamos a volver un poquito sobre los pasos de lo que ibas contando para meternos a conocer con más detalle las dinámicas de cada uno de esos momentos. Una cosa que me llamó mucho la atención de lo que mencionabas es esta cuestión de que cuando el gobierno de Rosas es tan asociado con un apoyo popular e incluso con la visibilidad de la comunidad afroporteña, va a ser el que va a prohibir el carnaval. Me pareció como muy, muy interesante y quería aprovechar que nos cuentes un poco ahí cómo fue ese, si querías contarnos algún ejemplo de esas transgresiones de género, de raza que se ven en esas prácticas cuando es un festejo plenamente popular y todavía no tan regulado y no necesariamente con una participación organizada de las élites, como describías antes. La verdad es que es una fiesta de las transgresiones de todo tipo, ¿no? Todas las jerarquías eh, tradicionales se ven sacudidas durante esos 3 días. El juego del agua da ocasión para, y esto lo repiten las crónicas una y otra vez, de que, bueno, los pobres o la gente de clase más baja se la agarre con particular saña contra los que van bien vestidos. Hay que considerar, ¿no?, lo que significaba a mediados del siglo XIX, cuando la gente a lo mejor tenía 1, 2, 3 mudas de ropa, no mucho más, que te empapen completamente. Además hay que decir que se usaba agua podrida, huevos podridos, o sea, era realmente de una intensidad la fiesta muy, muy, muy notable. También hay muchos episodios en los cuales la gente de condición modesta se cuela de alguna manera en los espacios de celebración, sobre todo en las fiestas, en los bailes, de gente de condición más alta. El uso de las caretas, por ejemplo, permitía esto, ¿no? Que alguien que era desconocido de pronto se infiltrara en un mundo que no era el propio y jugara allí. Las mujeres aprovecharon esto con mucha intensidad. También hay muchos testimonios de que las que más adoraban el juego del agua eran las mujeres, eran las principales, las que tomaban la delantera, y además de mojar a los varones con todo gusto, había algo que hacían que era muy notorio, que era que en grupos de mujeres
capturaban a algún varón y lo llevaban y lo sumergían en una tina, una bañadera. Y también las mujeres aprovechaban para liberarse un poquito de del rígido control eh, de la sexualidad, ¿no? También hay muchos testimonios, tanto varones como mujeres jóvenes aprovechaban la fiesta, bueno, para acercarse a los cuerpos más de lo que habitualmente estaba permitido. El juego del agua, bueno, empapaba los vestidos de las muchachas, dejaba ver sus formas, había toda una sensualidad muy marcada allí, ni que hablar también en los bailes, en los cuales las mujeres, aprovechando la careta, se animaban a tomar la iniciativa, ¿no? Y a invitar a bailar un varón o a insinuarse a un varón. Y finalmente también hay transgresiones de etnicidad y de raza muy marcadas, en una Buenos Aires que era tremendamente multiétnica en estos años. Una y otra vez hay reportes de que, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes aprovechaban para seducir varones blancos, se metían en los bailes de blancos y viceversa. También había muchos varones blancos que se iban a divertir en los bailes que eran de mayor presencia de afrodescendientes. Eh, Había toda clase de juegos de personificación de la etnicidad del otro, ¿no? Españoles que hablaban en cocoliche como italianos, italianos que imitaban a españoles, blancos que imitaban a negros, negros que imitaban a blancos. Había toda una serie de juegos de transgredir esos límites entre la posición social, de clase, de género y de raza de cada quien, ¿no? Así que es bastante fascinante lo que pasaba allí. Por supuesto, esto era algo que divertía muchísimo sobre todo a la gente de clase popular y ponía muy nerviosa a la gente que dependía más del mantenimiento de la jerarquía, ¿no? Sobre todo, bueno, varones que se sentían muy amenazados con eh, esa autonomía que ganaban las mujeres y, por supuesto, las personas de clase alta respecto de las de condición modesta. Ahí me parece interesante que vos trabajaste como una figura, un tropos como de la negra enmascarada, y también un poco las opiniones de la prensa en torno a esas prácticas de mezcla, ¿no? En un país que está diciendo que no existirían las diferencias raciales, que no deberían ser relevantes, ¿no? Como en torno al carnaval se juegan esos dos discursos, ¿no? De marcar la diferencia al tiempo que se predica la igualdad. Un poco, ¿querés contarnos un poco sobre eso? Cómo lo ves? Y sobre lo primero, esa es una historia recurrente que encontré en la prensa, es la historia de el varón blanco que está en un baile y, bueno, seduce a una mujer, está encantado con ella, una mujer enmascarada, y en algún momento de la noche, bueno, la máscara se retira o puede vislumbrar un poquito debajo de la máscara y se da cuenta, bueno, que el color de piel de su enamorada no era el que esperaba, ¿no? Esa historia está repetida una y otra vez, pasan los años y se sigue repitiendo anécdotas de ese tipo, gente que cuenta haberlo visto o que le ha pasado en primera persona. Traté de ver un poco en qué medida esto podía ser una especie de mito recurrente o en qué medida reflejaba la realidad de que a lo mejor había muchachas de color que se mezclaban en bailes de gente acomodada, y probablemente hubiera un poco de las dos cosas, ¿no? Seguramente hablaba de un poco de la ansiedad que les causaba a los blancos de clase acomodada, de pronto tener que compartir el espacio con gente de otro color, verse seducido, sentirse seducido, atraído sexualmente por muchachas negras sin querer blanquearlo o decirlo abiertamente. Pero también hay bastante evidencia de que las mujeres afrodescendientes aprovechaban la fiesta para seducir varones blancos, ¿no? Y para seducir en general, digamos, incluyendo varones blancos, con lo cual es probable que, dirían, es más, uno puede darlo por probado que los bailes eran espacios, sobre todo los que no eran de clase súper alta, eran espacios en los cuales se mezclaban gente de distinta condición y distinto color, ¿no? Con las angustias y ansiedades que eso podía generarle sobre todo a los blancos, ¿no? También hay historias en otro sentido, cuenta en La Gran Aldea, López cuenta todo un episodio de uno de sus criados, que era mulato y que aparentemente tenía un éxito
enorme seduciendo muchachas, y tenía a una francesa blanca enamoradísima que lo perseguía por todos lados y con la cual se terminó casando, ¿no? Así que es probable que hubiese situaciones de seducción reales o incluso de unión sexual y amorosa reales facilitadas por el clima de permisividad del carnaval, ¿no? Y te habías hecho otra pregunta que creo que olvidé la segunda parte, No, eso de responderte. cómo la prensa refleja esas dos tensiones de celebrar o afirmar la inexistencia o la irrelevancia de las razas y rechazar las discriminaciones también. Relevás algunos acontecimientos en este sentido y que también lo había hecho Lea Heller, ¿no? De la reacción de la prensa afroporteña ante ciertos hechos de discriminación, pero a su vez las sorpresas en torno a estas anécdotas reescriben esa desigualdad y el desagrado en torno a estos vínculos inapropiados, entre comillas, ¿no? Inadecuados o inesperados. Sí, sin duda, hay una tensión muy visible entre las jerarquías raciales y el racismo que están por todas partes, y eso está fuera de toda duda, y una narrativa, un discurso, una vocación, digamos, entre comillas, republicana, de igualdad, que propone, bueno, que todos son iguales, y particularmente lo que se celebra del carnaval, lo que se elogia del carnaval es que es una fiesta democrática, ¿no? Luego, cuando es verdaderamente democrática, a algunos no les gusta, ¿no? Pero de todos modos, atrae ese aspecto del carnaval, atrae justamente esa mezcla. Justo a las élites lo que le gustaba, por ejemplo, del espacio del corso, era que en el corso podían ordenadamente mostrarse, bueno, todas las minorías de inmigrantes, podían mostrarse negros, blancos, todos juntos, pero ordenados, ¿no? Ordenados y respetándose uno al otro. Cuando ya ese democratismo fue un poco más desordenado, les dejó de gustar, pero hay un discurso permanente entonces de republicano de igualdad, que no es solo un discurso, eso es lo interesante, eso lo mostraba Lea Heller y varios trabajos a partir de un episodio que se dio en 1880, que es que tres locales de baile se pusieron de acuerdo para prohibir el ingreso de personas de color en los bailes. Eh, y eso fue un escándalo. La comunidad afrodescendiente afroporteña se organizó inmediatamente indignada, empezó a organizar una manifestación, contactó a las autoridades al respecto, y lo que es interesante es que el Estado reaccionó de manera muy inmediata, tanto el Estado como la prensa principal, apoyando a la comunidad afroporteña, y con mucha velocidad el jefe de policía se apersonó a los locales y los obligó a abrir para todos, explicándoles que en un país republicano no se podían hacer ese tipo de diferencias. Con lo cual es interesante cómo la letra de ese republicanismo, de ese igualitarismo, no es solamente letra, ¿no? También era en cierto sentido exigible, lo cual por supuesto no quiere decir que no hubiese discriminación racial, que la había por todas partes, ¿no? Pero esa tensión es bien interesante, y el carnaval ponía a prueba los límites de ese democratismo, ¿no? Porque eh, el carnaval lo que tiene de más interesante, sobre todo con esto del juego del agua, es que es un juego de mutua falta de respeto consentido, ¿no? Es un momento en el cual uno puede atacar al otro, lo cual sería una agresión, pero sin embargo es consentida, porque el código del juego es que uno se tiene que bancarla, ¿no? Que lo mojen o que se burlen de uno y demás. Así que esa dinámica entre agresión y consentimiento eh, era bien interesante, porque ponía todas las jerarquías a prueba, ¿no? Y a veces algunas se sostenían y otras, por lo menos en el espacio del carnaval, se veían parcialmente suspendidas. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Me parecía interesante si brevemente nos podías contar, porque tenemos rastros, ¿no? Como historiadores para trabajar y reconstruir esa historia,
que has utilizado y has reconstruido la existencia de cientos de comparsas, de letras, de bailes. Si nos podías contar un poco sobre esta dimensión casi cuantitativa de ese carnaval y también la cuestión de las letras y la composición y la música, que después vamos a hablar un poco más sobre las músicas que se ponen en juego. Algo importante que hoy por ahí se pierde de vista, que el carnaval quedó como una cosa bastante pequeña en Buenos Aires, es la enorme masividad que tenía la fiesta en ese momento, ¿no? Distintos cálculos en distintas épocas hablaban de la cantidad de personas que concurría, que se contaba por cientos de miles, en la Buenos Aires de 1880 estoy hablando, ¿no? Calculaban que, digamos, un tercio de la ciudad salía a la calle a festejar, lo cual es una enormidad. Las crónicas de la época, los observadores extranjeros señalaban que la masividad y la alegría del Carnaval de Buenos Aires y de Montevideo, que eran bastante gemelos en esa época, era incomparable, ¿no? En ese momento el Carnaval de Río, que hoy es emblemático, todavía no rivalizaba con el de Buenos Aires, era una celebración enormemente popular y masiva. Había literalmente cientos de comparsas que salían primero en el corso único que hubo, pero luego empezó a haber corsos en todos los barrios. Había cientos de salas de baile con decenas de miles de bailarines cada noche en carnaval, bandas de música que tocaban en cada una. Era realmente una celebración muy esperada. Además hay que tener en cuenta que esto ocurría, uno se para en 1880, bueno, obviamente no hay radio, no hay televisión, no hay cine, no hay discotecas, no hay todavía partidos de fútbol para ir a ver, hay pocas diversiones disponibles de ese tipo, con lo cual era una fiesta absolutamente central para la sociedad de entonces, ¿no? Las comparsas son un fenómeno bien interesante porque comienzan como en 1854, 55, 56, organizadas por inmigrantes europeos, los primeros son españoles. Luego muy rápidamente los criollos de élite las copian y luego criollos de clase baja y otras colectividades. Con lo cual, digamos, si uno se para en 1880, por poner una fecha, hay decenas de comparsas que ponen en escena cada colectividad nacional que había, ¿no? Hay cantidad de comparsas de españoles, italianos sobre todo, pero también hay de franceses y de alguna otra colectividad. Hay comparsas hasta 1880, más o menos, comparsas de jóvenes de élite, que son muy dominantes hasta ese momento, pero luego se retiran, como te decía hace un rato. Comparsas, por supuesto, de clase baja. Hay comparsas de criollos blancos, criollos mezclados con inmigrantes, pero también hay comparsas de afrodescendientes y comparsas mixtas, que comparsas de afrodescendientes y blancos, blancos de clase baja. Es decir, que en el escenario hay cruces y comparsas de todo tipo, de toda condición, de toda etnicidad. Cada una pone en escena un pequeño nosotros efímero, ¿no? Muestra un pequeño nosotros, que es esa comparsa, muchas veces aludiendo a la etnicidad. Las comparsas de italianos, bueno, a veces cantaban en italiano, vestían trajes renacentistas de Italia, las españolas lo mismo. En el caso de los afrodescendientes, interesante, hay toda una dinámica en la cual algunas de las comparsas trataban de emular las estéticas de las comparsas de blancos, ¿no? Y ejecutaban música más bien europea, vestían con trajes europeos y demás, mientras que otras comparsas afrodescendientes aprovecharon el carnaval para poner en escena la música más candombere, la estética, los vestuarios más en alusión a los afrodescendientes de la época colonial y alusiones a los africanos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de juegos en torno de cómo mostrar esa diversidad étnica en el carnaval. Las canciones dan cuenta de esto de mil maneras. Hay comparsas ¿no? de italianos que elogian Italia, comparsas de italianos que imitan burlonamente a los vascos, comparsas de españoles que cantan en cocoliche burlándose de los italianos, de blancos que se burlan de negros se burlan de blancos. Hay toda clase de juegos en este sentido, y cruces muy importantes, ¿no? Uno de los aspectos que me llevó a estudiar el carnaval tiene que ver con la transgresión de la frontera entre lo blanco y lo negro, ¿no? Que se da de múltiples maneras y con sentidos muy distintos.
Para empezar, bueno, el fenómeno que era hasta cierto punto conocido y que yo estudié más en profundidad, que es el de las comparsas de blancos que se disfrazaban de negros. Eso sería lo más obvio. Pero también es un hecho que las comparsas de blancos de otras estéticas, que no se disfrazaban de negros ni aludían a lo negro, también retomaban ritmos con raíz afro, como la habanera, y el tango y la habanera, el tango americano, ¿no? Todavía no es el tango nuestro rioplatense, que son dos ritmos muy connotados por ser afrodescendientes. Bueno, todo el mundo, blancos y negros, todo el mundo está usando esos ritmos en ese momento. Eh, y como te decía también, bueno, comparsas de afrodescendientes que imitan, tratan de asimilarse al europeo, otras que tratan de marcar la diferencia, cada una a su manera. Hay comparsas de afrodescendientes que se tiznan también el rostro, se pintan de negro también para resaltar esa tonalidad de la piel. Comparsas mixtas de afrodescendientes y de blancos, en las cuales los blancos se tiznan para parecerse a sus compañeros negros. Hay toda clase de juegos de transgresión en este sentido, y me parecía interesante ver, bueno, qué significados están en juego detrás de esas transgresiones en ese momento. Está buenísimo. Precisamente eso te quería preguntar un poco porque en los últimos años, sobre todo, se está debatiendo mucho la comunidad afrodescendiente en Argentina en torno a, en otra ocasión, no solamente en carnaval, sino en celebraciones patrióticas, el hecho de usar corcho para, digamos, simular una negritud y se utiliza o se piensa con la lógica del blackface norteamericano, ¿no? Que fue esta práctica, quizás vos lo podés explicar si querés con más detalle, ¿no? Pero es como un disfraz, pero burlón, ¿no? Un simular un color, pero con una idea de denigración. Entonces se rechazó eso y hay una historia como más larga, digamos, de esa práctica en la Argentina, entonces es interesante pensar los sentidos locales que no son, creo, de una vez y para siempre, definidos de una vez y para siempre, sino que se pueden claramente transformar, pero qué sentido tenía en ese momento esa práctica, si es o no un blackface argentino, si es una burla, o cómo se podía pensar esas comparsas de señoritos, sobre todo, que trabajó también, como mencionabas recién, Ezequiel, Oscar Chamosa, quien también develó mucho de esta historia. ¿Cómo se puede pensar esa práctica de los blancos tiznados argentinos en esta historia larga del carnaval? Bueno, primero dos palabras sobre el blackface en Estados Unidos, como para después ver qué grado de comparabilidad hay con lo de aquí, ¿no? El blackface en Estados Unidos fue un género teatral que surgió en la década de 1830 y sobre todo se expandió en la década de 1840. Eran pequeñas troupes teatrales de blancos que se tiznaban de negro y interpretaban canciones supuestamente de negros, y hacían espectáculos de humor para un público blanco, de clase baja sobre todo, que eran muy profundamente racistas, ¿no? Básicamente los espectáculos de humor que montaban denigraban a los afroestadounidenses, describiéndolos como idiotas, abyectos, feos, repugnantes. La línea básica de humor era básicamente un supuesto negro, que es en verdad un blanco tiznado, diciendo alguna idiotez colosal y el público riendo al respecto. Es un género teatral que estuvo muy imbricado y relacionado con la historia de racismo en Estados Unidos. Cuando surge este género, la mitad del país está todavía bajo régimen de esclavitud. Hay una cantidad muy grande de esclavos y como recuerda la gente que conoce algo de historia, abolir la esclavitud llevó una guerra civil en la cual murieron cientos de miles de personas. Y además, una vez finalizada la esclavitud, no se generó una república igualitaria, sino un régimen de segregación racial que duró 100 años más, ¿no? Durante todos estos años hay episodios de disturbios de blancos que
atacan poblaciones negras, linchan afrodescendientes, sindicatos de blancos que atacan a los negros porque les quitan trabajo. Digamos, hay un clima de presencia de la hostilidad de blancos hacia negros muy, muy intenso, y el minstrel, el blackface minstrel, y el género teatral, era parte de ese clima, ¿no? Eh, por la influencia que ha tenido el vocabulario racial de Estados Unidos y el activismo estadounidense, esa categoría blackface, que en Estados Unidos fue rechazada por el movimiento afroamericano a mediados bueno, ya venía siendo rechazada desde antes, ¿no? Pero a mediados del siglo XX se volvió una práctica totalmente inaceptable, y además se extendió la condena no solo a ese género teatral, sino a cualquier personificación de negros que hicieron blanco en el contexto que sea, ¿no? O con el sentido que sea. Cualquier blanco que imite a un Claro. negro es considerado un acto racista en Estados Unidos, y se utiliza ese término blackface para cualquier personificación de blancos que hagan sobre negros, ¿no? Ese vocabulario y esa idea se expandió al resto del mundo, y se encontró en distintas realidades con prácticas eh, de personificación de negros, algunas de las cuales son comparables, son parecidas, tienen un sentido racista similar, y otras es más complicado considerarlas de esa manera, ¿no? Prácticas que a lo mejor son muy anteriores. Hay una tradición española de tiznado escénico que viene del siglo de oro, del siglo XVI, o sea, que surgió siglos antes que la de Estados Unidos, que tiene sentidos bastante diferentes. Y las comparsas de blancos que imitaban negros en Buenos Aires abrevan más bien de esa tradición española, que viene por medio de las compañías de zarzuela española, que son las que retoman eh, eh, las primeras comparsas de tiznados que hay en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Y ahí además hay una historia interesante, porque el propio tiznado de blancos imitando a negros va cambiando a lo largo del carnaval en el siglo XIX, ¿no? Lo introduce una comparsa de niños o de jóvenes de clase acomodada, que en verdad no se tiznan la cara, se ponen caretas negras, y se visten con trajes militares europeos e imitan a los negros así. Pero es interesante que esa costumbre que otras comparsas de clase alta retomaron en esos años, después fue retomada de otras maneras, ¿no? Las primeras comparsas de afrodescendientes que salieron, por ejemplo, en el Carnaval porteño, la primera es de 1869, imitaban el traje que utilizaban los blancos que imitaban los negros, es decir, se vestían con trajes militares europeos. Y luego aparecieron otras comparsas de afrodescendientes que, como te decía, se disfrazan o se visten como en la época de la colonia, y tocan candombe, tocan tambores, es decir, con la estética no tiene nada que ver. Eh, Algunas de estas comparsas se tiznan también el rostro como parte del disfraz, es decir, se oscurecen más la piel para representar esa africanidad que buscaban representar. Y hay toda una camada, que eso es lo que encontré en mi trabajo, que no se conocía hasta este momento. Hay toda una segunda camada de comparsas de blancos tiznados que son de clase baja, de clase popular, y que son de estética candombera, es decir, son muy parecidas en su estética a la que ponían en escena los afrodescendientes en ese mismo momento. Y como te decía en un rato, hay un montón de estas comparsas que en verdad son mixtas, no son de blancos solamente, son de blancos y negros juntos, ¿no? Aparece en la época, como te decía, tanto afrodescendientes que se tiznan como blancos que se tiznan para encarnar al personaje candombero, y, y comparsas mixtas en las cuales ambos hacen lo mismo, ¿no? Lo que yo encuentro en mi trabajo es que en verdad no encontré evidencias de que esto fuese tenido en esa época como un acto agresivo hacia los afrodescendientes. En toda esta época hay abundante prensa afrodescendiente. La prensa afrodescendiente que es muy enfática en defenderse del racismo. Cada acto racista que hay en el país lo denuncian con todas las letras. Sin embargo, no tiene nada para decir en particular sobre este tema. En las pocas veces que lo mencionan, al contrario, es para decir que es un juego
¿no? Un blanco se disfraza de negro, un negro se disfraza de blanco, es parte del juego y no es un hecho que les parezca condenable. Hay también mucha evidencia de lazos de amistad o solidaridad entre personas blancas que imitaban a negros y afrodescendientes. Eso lo pude documentar. Y no hay evidencia de que haya sido tenido en esa época como un acto de agresión, ¿no? Una sátira, una burla agresiva. Las canciones, por ejemplo, cuando uno compara las canciones que cantaban, y de esto hay un archivo bien importante, hay cientos de letras de canciones conocidas que uno puede consultar, no tienen nada que ver con el humor racista del blackface en Estados Unidos, no son no tienen esa agresividad. Por supuesto, son burlonas porque el carnaval es burlón, ¿no? Todo el mundo se burla de todo el mundo en el carnaval, pero no tienen ese rasgo agresivo y tan a flor de piel como el blackface en Estados Unidos. Em, no hay ese sentido asociado, por lo menos en las comparsas de clase baja, eh, que son candomberas, ¿no? Y es interesante porque cuando se trajo la idea del blackface para interpretar lo que hacían las comparsas de blancos tiznados, que en verdad las únicas que se conocía eran las de clase alta, ¿no? No había registro de que hubiese toda una camada distinta con otra estética posterior. Cuando se trae este marco analítico de Estados Unidos, la idea era que las comparsas de blancos tiznados habían formado parte de la avanzada blanqueadora del Estado argentino, ¿no? Es decir, que había sido una burla hacia los afrodescendientes que los forzó a la invisibilidad, los obligó a recluirse y a dejar de participar en el carnaval eh, por esta burla que se ejercía sobre ellos. Y la verdad es que toda la evidencia empírica que yo encontré apunta más bien a lo contrario. Apunta más bien en el sentido de que el carnaval permitió que las comparsas candomberas de afrodescendientes pusieran en escena el candombe, que ¿no? es una expresión cultural propia, la pusieran en escena en el centro de la ciudad, en una celebración absolutamente visible y popular, algo que no sucedía antes en Buenos Aires, que esa puesta en escena tuviese un atractivo enorme que hacía bueno, que se divirtieran y que quisieran compartir esa diversión con los afrodescendientes, blancos de clase popular también, eh, y que no hay un timing de este fenómeno que indique que la salida de blancos tiznados haya forzado a recluirse a los afrodescendientes. Al contrario, la salida de blancos tiznados es anterior a la salida masiva de afrodescendientes. Más bien parecería que fue una habilitación más que una prohibición o represión. Y hay un hecho que encontré también que es muy interesante, muy llamativo, que sí tiene que ver con la presión blanqueadora del Estado que avanza hacia fines del siglo XIX, que es que en 1894 hay una prohibición policial de las comparsas candomberas, en la cual se prohíbe tanto las comparsas candomberas de blancos como las de negros, las de quien sea, se prohíbe el candombe en el carnaval, eh, con lo cual se deben retirar de la celebración tanto las comparsas candomberas de afrodescendientes como las comparsas candomberas de blancos pobres y las mixtas. Algunas se reciclan, siguen participando en carnaval con otras estéticas, sin tocar el tambor o con otro tipo de puesta en escena, pero eso, digamos, pone un límite en Buenos Aires a ese carnaval candombero que era absolutamente dominante hasta ese momento. Era el género, el sonido dominante en el carnaval porteño en 1894-93, era el tambor y el sonido del candombe, ¿no? Luego esto entra en un ocaso, y es interesante lo que pasa acá cuando uno compara con Montevideo, que tiene una dinámica muy similar. El carnaval tiene un timing de aparición de comparsas de tiznados, de afrodescendientes, la erupción del candombe es muy parecido hasta ese momento. En carnaval intentan prohibir las comparsas candomberas en el mismo año, en Buenos Aires. Hay voces de la prensa que piden que se prohíban, que se imite Buenos Aires y se las prohíba porque ese ruido era desagradable. Era un ruido que se interpretaba como un ruido que no permitía que la melodía más armoniosa de las comparsas europeas se escuchara, ¿no? Tapara hay una querella ¿no? de la música europea versus la música candombera.
En Montevideo entonces se presiona para que haya una prohibición, pero esa prohibición no se produce, las comparsas candomberas siguen floreciendo, y hay durante todo el siglo XX una dinámica de las comparsas que en Uruguay llaman de blancos, de negros y lugolos, que son comparsas mixtas, donde los afrodescendientes tienen un lugar muy central, habitualmente son directores, muchas veces son directores de las comparsas, participan blancos que se tiznan de negro y tocan el candombe junto con ellos, y es una tradición que sigue hasta la actualidad, y si uno va al carnaval montevideano de ahora, hay representaciones teatrales de estas comparsas eh, de candomberas, dirigidas por negros, integradas por afro-uruguayos, en las cuales aparecen blancos que se pintan de negro, ¿no? Y en la tradición uruguaya, incluso hay un montón de canciones de la tradición uruguaya que hablan de ese acto de tiznarse como un acto de aproximación, un acto afectivo, un acto de acercamiento de los blancos que se ennegrecen para hermanarse con los negros, ¿no? Eh, en el último carnaval montevideano hubo algunas voces que trajeron el tema del blackface, trataron de criticar esa tradición, pero no fue una crítica que por lo menos en este momento prendiera, porque hay toda una tradición muy larga, incluso de activistas afro-uruguayos que han utilizado el candombe y las comparsas de blancos y lugoles para afirmar, ¿no?, la dignidad de los afro-uruguayos, ¿no? Con lo cual es una tradición bastante diferente, y me interesaba, digamos, poder pensar el racismo y las jerarquías raciales en el Río de la Plata con categorías propias, ¿no? No estar, digamos, importando, copiando mecánicamente categorías estadounidenses que a veces sirven, pero a veces no son muy apropiadas para entender lo que sucede así, lo que sucede aquí, a veces oscurecen más de lo que permiten ver, ¿no? Dicho esto, hay un montón de contextos en los cuales se ha utilizado en Argentina y se utiliza el tiznado. Una cosa es carnaval, que es una celebración, ¿no?, de mutuo consentimiento a la burla, y otra cosa es que sucede afuera de carnaval. No, no es lo mismo el teatro que el carnaval. En Argentina no hubo un género teatral como el blackface estadounidense. En teatro esto no tuvo ninguna presencia. Sí, en carnaval hay un tiznado escolar, hay tiznado de artistas de jazz, digamos, hay un montón de formas de tiznado. No estoy diciendo que sean todas iguales, lo que estoy llamando la atención es que un signo cultural se interpreta en siempre su contexto, ¿no? No es lo mismo el tiznado en Argentina que en Estados Unidos, no es lo mismo el tiznado en el siglo XIX que en la actualidad, no es lo mismo el tiznado en un carnaval que fuera de carnaval, digamos, cada contexto tiene le da un sentido específico a una práctica determinada. Buenísimo, súper súper claro. Y me quedaban varias eh, dudas ahí, pero se nos va acabando el tiempo. No dudas, sino para mencionar, ¿no?, también cómo se van transformando, algo que mencionaste, los instrumentos que se utilizan, también cómo aparecen otros personajes que trabajaste, como que también aparecen Moreiras, como otros personajes fundados en la literatura, o también gauchos, que es otra cuestión que has trabajado en el otro libro que mencionábamos. Pero bueno, para ir cerrando, te quería preguntar cómo veías este carnaval, que vos le llamás, ¿no?, como la alquimia de un pueblo, qué pautas nos da esta práctica carnavalesca y sus transformaciones y sus distintos actores y el rol de los afro argentinos, pero también de los inmigrantes. Bueno, cómo están hablando del proceso de construcción de la nación, que es un poco lo que está ahí atrás de estas investigaciones. Entonces, ¿qué te parece que nos ilumina esta historia del carnaval en clave de nación? Bueno, un dato básico es que los censos marcan desde mediados del siglo XIX y por los siguientes 50 o 60 años que la mitad de la población porteña eran extranjeros en esos años, ¿no? Continuamente, ese es el dato durante 50 años, lo cual indica que buena parte de los que eran argentinos eran hijos de extranjeros en esa época, ¿no? Probablemente no hubiese una sociedad más diversa que la porteña en esa época. Es en un país además que recién estaba empezando a formar su sentido de nacionalidad, ¿no?, su sentimiento de pertenencia argentino, cuando se vio en la ciudad de Buenos Aires sometido a lo que es verdaderamente un recambio demográfico
completo, ¿no? Con personas que llegan de otras procedencias, con otras culturas, con otras identidades. El carnaval, en una época en la cual todavía no había escuela primaria obligatoria, la mayoría de la población analfabeta, no había servicio militar, digamos, el carnaval fue uno de los lugares de encuentro horizontal entre gente de diversa etnicidad y de diverso color, extraordinario, y uno de los más tempranos que tuvo nuestra ciudad, ¿no? El carnaval, me parece a mí, sirvió para tramitar esa enorme heterogeneidad y para empezar a imaginar sentidos posibles de un nosotros, que son primeramente un nosotros popular, ¿no? Un nosotros pueblo por oposición a las élites, y acá es donde empieza a jugar el enorme atractivo que tuvo la estética gauchesca a fines del siglo XIX, ¿no? Justamente el gaucho, que era el personaje que había rechazado la élite gobernante porteña, considerándolo, ¿no?, lo que había que dejar atrás, la barbarie, ¿no? Esa figura es justamente la que se convierte en emblema popular. Parte de esto me parece que es también esa fascinación por las alusiones a lo negro, a lo afro, al candombe, ese lugar de lo candombero como parte de ese nosotros popular que se opone a las élites y que deja marcas muy visibles en cómo se finalmente cristaliza un sentido de nacionalidad argentina, ¿no? En el caso del gaucho es muy evidente, esa fascinación popular por el gaucho rebelde termina forzando a que las élites y luego el Estado en el siglo XX convierta al culto del gaucho en un culto estatal, ¿no? Y hoy tenemos al gaucho como emblema de lo argentino, algo que si lo viera Sarmiento se revolcaría en su tumba, ¿no? Algo realmente muy, muy inesperado. Y en mi libro trato de mostrar de qué manera, incluso en un país cuyas élites propusieron imaginar como un país blanco y europeo, esa presencia de alusiones a lo negro, a la cultura afro, al candombe y demás, siguió siendo en el siglo XX un pulso constante que se entrelazó con las identidades populares en nuestro país, ¿no? Se entrelazó con las identidades políticas y en general con las identidades populares, de un modo bastante conflictivo con esa imagen de la Argentina blanca y europea, que yo cada vez más lo veo como una imagen que ha sido oficial, pero no ha sido hegemónica, en el sentido que no ha logrado realmente eh, convencer los corazones y las mentes de los argentinos de manera sustentable durante el siglo XX. Más bien ha sido disputado una y otra vez de múltiples maneras, y esa herencia del carnaval multiétnico, con esa impronta gauchesca, pero también con esa impronta candombera, dejó huellas que uno puede seguir en la cultura popular de nuestro país hasta la actualidad. Buenísimo, súper claro. Bueno, entonces vamos a tener que dejar por hoy el episodio, pero te agradecemos muchísimo, Ezequiel, la participación. No, el Invitamos agradecido soy yo. a todos los oyentes, como siempre decimos, a googlear a los historiadores y las historiadoras a quienes invitamos. En este caso, Ezequiel ya ha publicado varios artículos sobre este tema, donde pueden ver con mucho más detalle algunas de las cuestiones que ha contado aquí, y podemos quedar atentos al libro que está por venir, que está por salir. Y bueno, también los invitamos a que vayan ahora que tenemos de vuelta feriado de carnaval, que se acerquen a en los distintos lugares donde estén, a las prácticas carnavalescas que se están continuando o recreando en el país, que me parece que es una tradición interesante para pensarnos y en la cual participar. Y los esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Historiar. También les contamos que ahora hay comentarios que pueden hacer a los episodios, si quienes escuchen por Spotify, por ejemplo, así que pueden contarnos desde sus experiencias con el carnaval, la opinión sobre los distintos episodios. Están invitados e invitadas a participar. Bueno, hasta la semana que viene.